Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues bueno, vamos a trabajar el tema de hoy que tiene que ver con la corriente eléctrica. Bueno, nosotros primero pues vamos a ver la siguiente situación, que para que nosotros consideremos que situaciones donde nosotros movemos cargas a través de cierta región en el espacio, como es el caso de los cableados. Nosotros movemos por ahí cierta cantidad de cargas a través de todos esos conductores. Bueno, es importante nosotros que consideremos entonces que siempre que se mueven cargas eléctricas del mismo signo se dice que existe una corriente eléctrica. No importa si son positivas o negativas. Pero para nosotros tener más precisión al definir esta corriente, vamos a suponer que las cargas eléctricas se mueven primero perpendicularmente a una superficie, como tenemos ahí el caso. Es decir, existen, lo voy a poner aquí un poquito más grueso, existen 90 grados entre la superficie es decir, entre el área en el que están cruzando esas cargas, ¿va? Esa es la primera consideración que nosotros vamos a tener. Y pues bueno, la corriente o intensidad de corriente pues va a ser la tasa a la cual fluyen estas cargas por unidad de tiempo. Le vamos a poner las unidades de ampere. Entonces, ¿qué va a ser un ampere? Pues va a ser carga, que recuerda que la carga pues es el coulomb entre segundo, que es el tiempo, y esta va a ser pues la ecuación que estaremos utilizando. La corriente pues nosotros la vamos a poner con la letra I, ¿ok? Entonces sus unidades pues son en honor ampere. Los amperes o amperios también es muy común que nosotros lo conozcamos. Y bueno, vamos a tener nosotros algo más, que cuando las cargas fluyen a través de una superficie pueden ser positivas, negativas, ya habíamos dicho, o incluso ambas. La dirección convencional de la corriente que usaremos pues va a ser en la que fluye la carga positiva. Pues es muy común que, por ejemplo, en los conductores de cobre la corriente se debe al movimiento de electrones que están cargados de forma negativa. Por lo tanto, cuando hablemos ahí de los conductores, la corriente es opuesta a la dirección de movimiento de los electrones. ¿Ok? Hay que considerar eso. La corriente se mueve para el otro lado. Entonces aquí tenemos cuatro casos. Vamos a ver cuál sería entonces el flujo de electrones o de cargas que tenemos ahí. Caso A. Recuerda que quedamos que las cargas se van a mover en la dirección positiva. Y si es negativa, la carga se mueve, o la corriente más bien se mueve en la dirección opuesta a la negativa. Entonces vamos en partícula por partícula. Lo voy a ir poniendo en color verde. La primera partícula negativa, la corriente va hacia la derecha. La segunda hacia la derecha. La que sigue hacia la derecha y la que sigue hacia la derecha. Es como si tuviera 5 cargas hacia, a poner hacia la derecha, hacia donde se están moviendo las positivas, ¿ok? Ahora, en el caso B, todas están positivas y todas van hacia la izquierda. Son 4 cargas que se mueven hacia la izquierda. Inciso C, la primera que está hasta arriba es negativa, entonces la corriente va para el otro lado, para la derecha. Todas van entonces para la derecha, son 4 que va a la derecha. Y el inciso D son negativas que se mueven para la derecha las negativas, pero la corriente se va a suponer para el lado contrario, ¿ok? Entonces 2 para el lado izquierdo. Es importante entonces la dirección que va a tener la corriente al momento de que hagamos los problemas. Bueno, vamos con un ejemplo sencillo. Vamos a calcular la cantidad de carga que pasa a través de un foco. Bueno, tenemos 2 segundos en el foco y tenemos que pasan 1.67 coulombs. Vamos a encontrar la corriente de ese foco. Bueno, pues bien facilito. Está la fórmula carga entre tiempo. Entonces la intensidad de corriente eléctrica será 1.67 dividido entre 2 segundos. Voy a poner unidades. Y tenemos, a ver, calculadora. 1.67 entre 2. 0.835 ampere. Coulomb sobre segundo son ampere. Ok, facilito. Y bueno, ¿cómo medimos la corriente eléctrica? Bueno, la forma más fácil de medir la corriente eléctrica es con le llamamos multímetro, porque puede medir tanto voltaje como amperaje. Entonces, dependiendo de cómo lo conectemos, nosotros podremos, pues tenemos que decirle qué quiere que mida, si quiere que mida corriente o quiere que mida voltaje. Si es corriente, lo pondremos como si fuera en serie. Si es voltaje, lo hacemos un puente como en paralelo. ¿Va? Facilito. Muy bien, entonces, a partir de esto nosotros tendremos lo que es la famosa ley de Ohm. Y bueno, esta ley de Ohm
es muy útil porque con nosotros sabemos que el movimiento de los electrones presenta cierta resistencia. ¿Vale? Los electrones van a presentar cierta resistencia debido a los materiales. Y bueno, lo que tiene este Ohm, o lo que él comprobó, es que esa resistencia o esa proporcionalidad, ese voltaje va a ser proporcional a la corriente eléctrica. Y esa proporcionalidad él le llamó la resistencia de los materiales, el que no permite que fluya la corriente. De una forma facilita de poder recordar entonces la ley de Ohm, fíjate lo siguiente. Tenemos que el voltaje será la multiplicación de la corriente por la resistencia. Entonces de ahí podremos despejar, fíjate en este triángulo. Yo te sugiero que aprendas este triángulo, es muy útil. Si tú quieres calcular voltaje, tapas lo que es el voltaje, lo voy a poner con un corrector. Ahorita lo quitamos. Tapas lo que es el voltaje y te queda I por R, ok, multiplicados. Pero si tú quieres calcular, por ejemplo, la R, tapas la R y ¿qué te queda? Voltaje arriba, corriente abajo, V sobre I, que es precisamente la ecuación que tenemos aquí. Si tú quieres calcular la resistencia, pues será el voltaje dividido entre la corriente. Y bueno, igual, si tú quieres calcular la corriente, pues será voltaje entre resistencia. Entonces, ¿cuáles son las unidades de la resistencia? Si tú observas, la resistencia será voltaje entre corriente, voltaje entre ampere. Esos son ohm. Y el ohm lo vamos a poner con esta letra griega, que es omega. Ok, el ohm. Un ohm será entonces un voltaje o un volt dividido entre corriente, entre el ampere. Vamos con este ejercicio. Es un ejercicio típico. Dice, todos los aparatos eléctricos deben tener placas de identificación que especifiquen sus características. Es importante ahora que cada que veas un aparato, pues lo leas. Ahí en tu celular tiene algunas especificaciones. Y bueno, vamos con este ejercicio. Las placas de ciertas planchas de vapor indican que el hierro porta una corriente de 6.4 amperes cuando se conecta a una fuente de 120 volts. Ok, pregunta, ¿cuál es la resistencia de la plancha? Fíjate, el triangulito que te dije, te están preguntando resistencia. Borro resistencia, ok, y quiere decir entonces que la fórmula para la resistencia será resistencia igual a voltaje sobre corriente. Ok, voltaje sobre corriente. Tenemos que el voltaje son 120 volts entre la corriente 6.4 amperios. Por lo tanto, hacemos la división. 120 entre 6.4 y 18.75 ohms. Recuerda que el ohm con esta letra griega, ohms, ¿ok? Pues listo, ya tenemos aquí la ley de Ohm, voltajes y resistencias.